Hola, ¿qué tal amigos? Me encanta tenerlos de regreso por aquí. Espero que como siempre estén teniendo una semana maravillosa. Si aún no te has suscrito a mi canal, te sugiero muchísimo que lo hagas. De esa forma siempre estás enterado cuando subo un nuevo video. Además, por aquí les dejaré mis redes sociales por si quieren seguirme o chismosearme en alguna de ellas. El caso que les traje el día de hoy es de Perú, ocurrió en el año 2018 y se encuentra resuelto. Sin nada más que decir, vámonos a conocer la historia de María Jimena Avellaneda Ruiz. María Jimena era una niña que había crecido en el seno de una familia tradicional y amorosa en San Juan del Lurigancho, en Lima, Perú. Vivía con su padre Jorge Avellaneda, su mamá Diana Ruiz y sus dos hermanos mayores. Precisamente porque ella era la menor de todos, era la más consentida y la que le daba vida al hogar. La personalidad de ella fue siempre extremadamente tierna y amorosa. De hecho, debido a estas características, era que también las personas a su alrededor la llamaban Jimenita. Era muy alegre, muy juiciosa y dedicada en la escuela, y era bastante común que siempre trajera sus buenas calificaciones o algunas felicitaciones que su maestra le diera y las pegara en la nevera para que el papá al llegar de trabajar las viera y se sintiera orgulloso. Entre sus hobbies estaba bailar marinera, un tradicional baile del Perú, y le encantaba ver y aprender sobre las habilidades culinarias de su madre. Además, amaba a las princesas de Disney, su cuarto estaba decorado totalmente en alusión a ellas y con sus colores pasteles favoritos. Sus padres siempre la mimaban mucho con estos gustos, especialmente porque era una hija muy buena y noble. Jimenita siempre parecía querer aprender más de cualquier cosa que pudiera. De hecho, este deseo de explorar el mundo la llevó a que le pidiera a sus papás que la entraran a clases de manualidades durante las semanas de vacaciones de la escuela. Ellos, bastante felices al ver la motivación de la niña, no dudaron en hacerlo. El curso era en la misma zona donde vivían y había sido abierto como servicio a la comunidad en la comisaría Cantorrey. El jueves 1 de febrero de 2018, la familia Avellaneda Ruiz se levantó muy temprano para iniciar una mañana de labores como cualquier otra. Diana se dispuso a realizar algunas tareas del hogar, encendió el televisor para ver las noticias mientras preparaba el desayuno. Seguidamente empezó a peinar a su pequeña de 11 años con dos trencitas para dejarla lista, pues en un rato tendría que salir para su cuarta clase de manualidades. Su esposo Jorge, quien era dueño de una panadería del barrio, desayuna mientras que su hija organiza los materiales que necesitaría para su clase. Eran las 8:15 am, así que la madre le da la bendición a su hija, marcándole una cruz en la frente y pidiéndole que se cuidara mucho. La niña le responde con un tierno "ya nos vemos, mami". Esto como respuesta a que realmente ella solo estaría una hora en el curso y que regresaría inmediatamente. Padre e hija proceden a salir de la vivienda con dirección a la comisaría. Allí Jorge le da un beso a su hija, se despide de ella y la descarga en el lugar para continuar hacia su trabajo, tristemente olvidando percatarse sobre si ella entraba o no al establecimiento. La asignatura en artes iniciaba a las 9 am y finalizaba una hora después. El papá de Jimenita había acordado con la niña que ella se iría caminando hasta la panadería y que debía llegar allí aproximadamente a las 10 de la mañana. Esto porque el local estaba solo a un par de cuadras de donde se estaban dictando las clases. Sin embargo, ella nunca llegó. A las 11 am la madre decide dirigirse al lugar donde se estaba dictando el curso para preguntar por su hija, llevándose la sorpresa de que ella supuestamente no había asistido ese día. Cuando Jorge se entera de esto, también se dirige inmediatamente hasta la comisaría para pedir explicaciones, argumentando que él mismo la
había dejado en la puerta. Allí les muestran la lista de asistencia como prueba de que la menor no había entrado y efectivamente el nombre de ella no aparecía chuleado. Diana, intentando mantener la calma y no pensar lo peor, decide esperar varias horas más para ver si Jimena aparecía. Ella sabía que si bien su niña no solía llegar tarde y mucho menos sin avisar, podía ser que ese día sin intención alguna se le había olvidado hacerlo y de pronto se encontraba en la casa de alguna de sus amiguitas. Pasaron 10 largas horas y aún no había rastro de la menor. No obstante, la familia ya había iniciado su búsqueda independiente por todas las calles cercanas a la comisaría, repartiendo volantes con fotos y la información de la pequeña. Además, un grupo muy grande de vecinos se había unido también a la búsqueda, pero desafortunadamente no había pista alguna que indicara dónde se encontraba la niña. Al sentir poca colaboración por parte de la policía de la zona, Jorge se dirige hasta la estación para enfrentarlos y preguntarles sobre cuáles eran las supuestas labores de búsqueda que estaban realizando. Ante esto, básicamente recibió como respuesta que ellos ya estaban haciendo todo lo que podían y que ya todos los uniformados estaban al tanto de la situación y se estaban realizando diferentes patrullajes en el barrio. Mientras este padre desesperado continúa con la búsqueda de su hija en las calles, se encuentra con uno de los oficiales y le pregunta que si había alguna noticia de Jimena. Este, bastante sorprendido, le responde que a él no le han informado nada al respecto sobre eso y que más bien fuera él mismo que le contara lo que estaba ocurriendo. Esto sumó aún más desconsuelo para la familia, que ya venía sintiendo que las autoridades no le estaban ayudando mucho. La peor de las noticias llegaría a primera hora del día siguiente. Las autoridades recibirían una llamada a las 6 a.m. de un mototaxista, quien casi en shock les daba aviso de que mientras hacía uno de sus recorridos vio en llamas lo que parecía ser un maniquí, pero que al acercarse un poco más pudo percatarse de que era en realidad un cuerpo humano, identificándolo como una mujer ya que había logrado ver su rostro y pecho. La policía se dirige al lugar y este ya se encontraba rodeado de curiosos, quienes desesperados temían que fuera el cuerpo de la niña desaparecida hace solo un par de horas atrás. Cuando Jorge y Diana llegaron también allí, fue una situación totalmente devastadora, pues reconocieron a su hija inmediatamente por un detalle inconfundible: aquellas 2 trencitas francesas que su mamá le había hecho la última vez que se despidió de ella. Lo que incrementó aún más la furia de los vecinos es darse cuenta que la menor se encontraba a tan solo unas cuadras de la comisaría después de que ellos mismos habían manifestado que ya habían patrullado esa zona. Para este punto, y por obvias razones, ya era muchísima la gente que se había unido para lograr justicia en este caso. Es así por lo que, como forma de protesta y para generar presión en las autoridades, se dirigen a esta comisaría a exigir respuestas. Más tarde se sumarían también los medios de comunicación, que dentro de todo ayudaron a darle mayor atención a lo que estaba pasando y que finalmente los entes policiales se pusieran las pilas e hicieran algo, pues no era posible que Jimena se desapareciera de la nada, especialmente justo en la puerta de las personas que se suponen deberían ser las que cuidan de ella y el resto de la comunidad, y que solo unas horas más tarde apareciera incinerada y que ni aún así la institución se dignara a realizar sus labores. Aunque no se especifica cómo, los padres logran conseguir una grabación de una cámara de seguridad cercana a la comisaría, porque para acabar de ajustar, esta ni siquiera contaba con al menos una dentro de sus instalaciones. El video era la única pista que podía aclarar realmente lo que le había ocurrido a la pequeña después de que su padre la dejara en ese lugar. Allí se vería un mototaxi y un auto blanco que estuvieron circulando en el área a la misma hora que Jimena, y aunque ella no aparecía en las imágenes, sí existía la posibilidad de que alguno de estos 2 vehículos la hubiese hecho subir a la fuerza para raptarla. Algo que además le llamó la atención es que había como un salto de 30 segundos en la grabación, por lo que ellos mismos deciden continuar con la recolección de la información y con mucho esfuerzo logran conseguir 2 videos más. Aquel jueves a las 16 a.m. se registró
registraría en una de las cámaras de seguridad a una niña de blusa blanca, pantalón negro y 2 trencitas francesas saliendo de la comisaría de Canto Rey. Por supuesto, sería inmediatamente identificada por la madre. En ese instante se desmoronó la versión dada por las autoridades de que la niña jamás ingresó a la clase, desvinculándose por supuesto de cualquier tipo de responsabilidad. La menor efectivamente no solo estuvo en clase, sino que además se dirigía tal cual le había prometido a su padre hacia la panadería familiar. María Jimena cruza la calle y justo atrás de ella se ve a un solitario hombre que mira cuidadosamente hacia la estación de policía. En ese momento se pensaba que este podría ser el responsable de la desaparición de la menor, aunque obviamente también podría ser solo una casualidad. El segundo video vuelve a captar a la menor a las 10:13 am hacia la misma dirección y aún con el primer sospechoso detrás de ella. Sin embargo, de la nada aparece otro sujeto que transita en una bicicleta, dirigiéndose también hacia el mismo recorrido en el que ella continuaba. Jimenita aparentemente se percata de la presencia de este señor, por lo que se voltea a mirar hacia atrás y este frena levemente aparentando revisar su medio de transporte, aunque se nota como mira sigiloso a su alrededor. Solo 5 minutos más tarde, la menor aparece subida en la bicicleta de este hombre, sale del radar de la cámara por 2 minutos y vuelve a ser captada aún montada en esta bici. Casi que parecía como que él solamente le estuviera dando un paseo o vuelta en la misma. Los padres de la pequeña no podían explicarse cómo ella había accedido a subirse a este vehículo, pues aparte de ser una persona tímida, ellos le habían enseñado a jamás confiar en ningún extraño e incluso alguna vez la sentaron junto a ellos a ver una noticia sobre un abusador sexual, explicándole muy detalladamente sobre todas las precauciones que debía tener con un desconocido. Sin embargo, ahí se encontraba la niña de sus ojos, subida en una bicicleta con un hombre que nadie conocía. Las grabaciones recolectadas por los Vellaneda Ruiz tendrían que ser enviadas a las autoridades para ser analizadas con mayor profundidad, y allí se descubrió que este señor que aparecía en el video había estado merodeando por la zona un rato antes de que la menor pasara. Las imágenes lo captaron por casi 10 minutos dando vueltas alrededor y muy pendiente de la comisaría. Lo que se les hacía a todos bastante extraño es que cuando se ve que Jimenita entra, pues él está por ahí, pero ella no lo saluda. Pero al salir, de una u otra forma termina montada en la bicicleta de él. Así que se determinó, según la investigación, que este hombre venía directamente por ella y había estado esperando a que ella terminara su clase. Al intentar dar con la identidad de este individuo, la policía se lleva una gran sorpresa, pues inmediatamente lograron reconocerlo. Se trataba de César Augusto Alba Mendoza. Este sujeto había nacido en Nazca, en la región Ica del Perú. Al parecer creció prácticamente solo con su madre, ya que su padre, llamado Víctor Manuel, trabajaba fuera de la ciudad y solo llegaba a casa en fiestas patrias o Navidad. Cuando César cumplió los 20 años de edad, su padre finalmente quiso recuperar el vínculo con su familia, así que regresó a vivir de manera permanente a la vivienda. Sin embargo, ya era demasiado tarde, pues este chico ya era sumamente rebelde y se había iniciado en el mundo de las drogas. Víctor, ya después de tantos años lejos y ya casi sin autoridad alguna, nunca juzgó o se involucró en los actos dañinos de su hijo. Aparentemente en el 2008 su familia lo convenció de internarse en un centro de rehabilitación e iniciar un tratamiento para su adicción, pero solo 3 meses después él saldría de allí sin avance alguno. En el 2013 habría conocido a su pareja, con la que tendría 2 hijos, sin embargo la relación se terminó debido a violencia doméstica.
doméstica. Además, en el 2014 fue denunciado nuevamente, pero esta vez por violencia sexual, al llevar a una mujer mediante engaños a su casa y después de que ésta estaba dentro del domicilio, la abusaría y amenazaría de muerte en caso de que ella lo reportara a las autoridades. La historia se repetiría en el 2016 cuando una joven que pasaba cerca a la vivienda de este individuo fue abordada y amenazada con unas tijeras, obligándole a ingresar a su casa donde procedería a abusarla. Entre 2017 y 2018, este hombre, quien ya tenía 37 años y quien además nunca pagó cárcel por los delitos anteriores, estuvo también inmerso en el mundo de la delincuencia con venta de sustancias ilícitas. De esta forma, había logrado también recolectar una información bastante extensa sobre cómo se movía la microcomercialización de drogas en Cantorrey y zonas aledañas. Debido al conocimiento adquirido en las calles y a sus adicciones, se empezó a ser bastante conocido en la comisaría, ya que a cambio de comida o dinero para comprar alucinógenos, les hacía favores a los policías o les daba cierta información sobre delitos que iba adquiriendo mientras deambulaba por el barrio. De hecho, después de que se hallara el cuerpo de Jimena, sería el mismo César quien acudiría a las autoridades para manifestar que había escuchado que un reciclador apodado Lencho tenía a la menor en su casa después de haberla atropellado fuertemente. Efectivamente realizaron un peritaje en esta vivienda y aunque no encontraron a nadie, sí le pidieron a este sujeto que los mantuviera al tanto de cualquier otro dato que consiguiera. Mientras este señor aún se encontraba en conversación con los agentes, alcanza a escuchar que habían conseguido unas imágenes de las cámaras de seguridad donde aparentemente mostraban al responsable del crimen. Por supuesto, en ese momento no sabían que era él exactamente, por lo que César inmediatamente huye de la estación y se dirige a la casa de su padre, la cual quedaba en el mismo barrio. Cuando las autoridades ya verifican quién era la persona y se dan cuenta que era César, el que estaba hace solo unas horas ahí hablando con ellos, inmediatamente se dirigen a su vivienda para, por supuesto, ya no encontrarlo por ningún lado. Sin embargo, lo que sí hallan es la bicicleta que también se ve en el video y la cual ya había sido pintada de otro color. Además, también encuentran el celular de este hombre, el cual aparentemente había sido dejado ahí ya que él quería evitar ser rastreado. El domingo 4 de febrero, alrededor de las 10:35 de la mañana, este criminal sería capturado mientras realizaba unas compras. Una mujer que también se encontraba aquel día en ese supermercado lo identificó, pues había visto durante todo el fin de semana sus fotos en las noticias, por lo que alertó a las autoridades. Este sujeto estuvo incluso a punto de ser asesinado por la misma comunidad cuando se enteraron de lo que lo acusaban, por lo que tuvo que recibir alta protección policial para que esto no ocurriera. Mientras se le leían sus derechos, siempre mostró una actitud retadora, cruzando los brazos en señal de que poco le importaba lo que estaba pasando. En el interrogatorio tampoco fue muy colaborativo con la justicia e inicialmente no quiso relatar lo que le había hecho a Jimenita y de manera desafiante le dijo a los agentes que podían poner lo que les diera la gana, pues le daba lo mismo. Después de 8 largas horas, este hombre manifiesta finalmente querer decir la verdad. Y fue así como con absoluta frialdad empieza diciendo que sí, que había sido él quien asesinó a la niña y que lo había hecho el mismo día que desapareció. Ese día, según argumenta, había visto a la menor caminando sola, así que decidiría empezarla a seguir hasta acercársele lo suficiente para darle un golpe intencional en la pierna. Ella caería debido a esto, por lo que él trata de auxiliarla diciéndole que la llevaría a una estación médica para que la revisaran. Esa sería la excusa con la que lograría que la niña se subiera a su bicicleta sin poner resistencia alguna. César conduciría hasta un terreno abandonado, el cual ya conocía muy bien, pues era donde usualmente los adictos iban a fumar o a drogarse. Con engaños intenta meter a Jimena a un pequeño baño, pero al ver que ella ponía resistencia, la arrojaría bruscamente contra el piso y empezaría a abusarla para finalmente asfixiarla con una soga hasta que ella muere.
Este criminal dejaría a la menor abandonada para luego dirigirse hacia su vivienda. Allí se lavaría las manos y comenzaría a pensar en cómo ocultar el cuerpo. Según lo narrado, él se va nuevamente hasta el lugar de los hechos y traslada a Jimenita en un saco o costal hasta su habitación. Dijo que en ese instante se sentía loco y poseído por las drogas, argumentando que no sabía muy bien lo que hacía y que ni él mismo sabe cómo logró ponerla en ese costal. Cuando llega a su cuarto, la esconde debajo de su cama para que su padre, al volver del trabajo, no se diera cuenta. Después se puso a ver televisión y a comer pan con mantequilla y dijo que incluso estuvo tomando una siesta. Este sujeto permanecería con su víctima ya fallecida por un total de 14 horas hasta que en la madrugada, sin que nadie se percatara, la sacaría de su vivienda y la dejaría junto a un poste a unos escasos 12 pasos de su domicilio y a tan solo 10 minutos caminando de la comisaría. Regresó a su habitación para intentar dormir, pero aseguró que la cabeza le daba muchas vueltas, por lo que, según él, en medio de su desesperación, vuelve a donde había dejado el cuerpo, lo saca del costal y lo arroja a la calle. Al darse cuenta que nadie lo había visto, decide prenderle fuego y dejarlo allí consumiéndose mientras se fue a encontrarse con sus amigos para tomar licor. Aparentemente César intentaría cambiar esta versión inicial con la intención de dilatar el proceso y disminuir su condena. Ahora él manifestaba que efectivamente se había chocado en la bicicleta con la niña y que al ver cómo supuestamente la había dañado se puso furioso y la amenazaría. Ella trata de tranquilizarlo diciéndole que no había problema alguno, que su papá le pagaría todos los daños ya que era el dueño de una panadería muy cercana. Este sujeto no le daría oportunidad de pronunciar una palabra más, por lo que la obliga a subirse a su vehículo y ella, al verse inmersa en una situación de emergencia y pánico, no le queda más remedio que obedecer. Según él, llegan a su vivienda y ella se desmayaría allí, por lo que él aprovecha para abusarla. Cuando Jimena se despierta, ya es de noche y muy asustada al encontrarse en un lugar desconocido con un desconocido, empieza a gritar y a pedir ayuda. Este hombre dice que no logró calmarla ni hacerla callar, por lo que procedería a estrangularla. Adicionalmente, dijo que tenía un cómplice a quien delataría en su juicio y este sería quien lo habría ayudado a ocultar e incinerar el cuerpo de la menor, pues fue quien desde un balcón le silbaría como señal de que ya podría prender el fuego, pues no había nadie alrededor. Sin embargo, el día en que supuestamente delataría a la otra persona, no mencionó nada al respecto, por lo que se cree que solo fue una estrategia para hacer más lento el proceso en su caso. César intentaría evadir también su responsabilidad, diciendo estar bajo los efectos de alcohol y drogas el día del asesinato, por lo que no era consciente de lo que hacía. Aclaró además que nunca planificó el crimen, ya que ese día se encontraba en la comisaría porque estaba esperando a un policía y no a la niña, como se dijo en los medios de comunicación. Sin embargo, esta sería otra excusa más para lograr una reducción de su condena. El monstruo de la bicicleta, como sería llamado después del crimen, fue sometido a un examen psicológico donde se determinó que era un psicópata sexual con trastorno de personalidad, un hombre frío con total desprecio por la vida, pero además lo suficientemente hábil para lograr involucrarse y relacionarse con la sociedad a través de mentiras y engaños que durante toda su vida le ayudaron a evadir responsabilidades. Adicionalmente, es narcisista y se cree con el poder suficiente para hacer lo que le plazca sin asumir consecuencias. Incluso no creía, al menos hasta el día que fue capturado, que podría llegar a ser descubierto por alguien. César Augusto Alba fue condenado inicialmente a una prisión preventiva de 9 meses para evitar cualquier intento de fuga. A pesar de que solo unos meses después de esta prisión preventiva que se le dictó, salió una información en un medio de comunicación que decía que este hombre quedaría libre, ya que se le había declarado inimputable por su condición mental. Horas más tarde se pudo verificar que esto no era mentira, sino que esto era como una página que creaba noticias falsas y en realidad
realidad el hombre aún continuaba en la cárcel. A lo que voy con esto de la noticia es que gracias a eso el caso como que nuevamente tuvo más atención y esto hizo que generara más presión a los entes judiciales para que finalmente se hiciera justicia y se le dictara una condena. Y es así como el 31 de diciembre de 2018 este sujeto sería condenado a prisión perpetua por el terrible asesinato de María Jimena. En Perú aún se recuerda con dolor la muerte de Jimenita y cada tanto hacen marchas en su nombre y en el nombre de todas las niñas víctimas de este tipo de abusadores, para quienes además se les exige pena de muerte. Como dato final les cuento que se supo que fue removido en un 100% el personal de la comisaría Canto Rey debido a su negligencia en el caso. Entonces, dentro de toda esta tragedia, eso por supuesto es una buena noticia. Bueno, ese sería el final de este video. Espero que la narración haya sido de su agrado. Les mando un abrazo enorme. Gracias por escucharme y sin nada más que decir, nos vemos en un próximo video. No sin antes recordarles que se cuiden mucho, por favor. En serio. Chao.